Hay un tipo de secreto que el cine mexicano nunca supo guardar del todo. No porque las personas involucradas fueran descuidadas, sino porque los secretos de esa magnitud siempre dejan rastros, una mirada que dura demasiado en una sala llena de gente, un silencio que pesa más que cualquier declaración, dos mujeres que se saludan con la frialdad exacta de quienes saben exactamente quiénes son la una para la otra. Desde los estudios dorados de los años 40 hasta los sets de las telenovelas más vistas del siglo XXI, hubo hombres que construyeron vidas paralelas con una precisión que hoy resulta casi increíble. Y hubo mujeres que lo supieron, que cargaron ese peso en silencio o que eligieron romperlo, y cuyas historias el espectáculo mexicano prefirió convertir en chisme antes que en verdad. Esto es lo que realmente ocurrió. Si quieres seguir descubriendo las historias que el cine y la televisión mexicana intentaron borrar, suscríbete ahora a Historias y Biografías del Cine. Activa la campanita para no perderte ningún video. Dale like si esta historia te sorprende. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? El 15 de abril de 1957 México se detuvo. La muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo sobre Mérida provocó un luto nacional que pocas figuras del espectáculo han vuelto a generar en este país. Las calles se llenaron de flores, las estaciones de radio interrumpieron su programación, y millones de personas lloraron a un hombre al que nunca habían conocido en persona, pero que sentían profundamente suyo. Sin embargo, en medio de ese duelo colectivo incontenible, había dos mujeres procesando algo incomparablemente más complejo que la pérdida de un ídolo. Irma Dorantes y Lupita Torrentera se enteraron casi al mismo tiempo, por los mismos canales, de que el hombre al que ambas llamaban esposo había muerto. Que el hombre al que las dos habían dedicado años de su vida, con quien habían construido una cotidianidad, criado hijos, defendido un hogar, había existido simultáneamente en dos casas, en dos camas, en dos versiones de sí mismo que nunca debían tocarse. Lo que siguió fue uno de los episodios más desgarradores y mal comprendidos de toda la historia del espectáculo mexicano. Lupita eligió la furia, una furia legítima y completamente justificada, que el medio artístico y el público recibieron con una dureza que no merecía. Irma eligió la dignidad pública y el silencio. Y México, como suele hacer en estas historias, premió a la que cayó en silencio y juzgó a la que se atrevió a gritar. En ese juicio colectivo hay una de las injusticias más reveladoras de toda esta lista. Las dos eran víctimas del mismo hombre, las dos cargaban el mismo peso. Ninguna de las dos pudo tener jamás la conversación que ambas necesitaban tener, aquella en la que ninguna era la villana. Hay escenas que nadie filmó pero que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva del medio artístico. Una de ellas ocurrió en 1947, en un salón donde Gloria Marín ya estaba presente junto a Jorge Negrete cuando María Félix hizo su entrada. Los testigos de ese momento describieron el instante con la precisión de quienes saben que están viendo algo que no va a repetirse. Jorge Negrete, según Fernando Soler, que estaba a pocos metros, se puso blanco de golpe. Gloria lo notó antes de que él pudiera disimularlo. Y en esa fracción de segundo, sin que nadie dijera una sola palabra, quedó dicho todo. Gloria Marín llevaba 8 años construyendo una vida con Jorge Negrete. 8 años de rodajes compartidos, de viajes, de una complicidad que el medio artístico daba por permanente. Lo que nadie le había dicho era que mientras esa historia avanzaba, Negrete y María Félix habían sostenido una relación que iba mucho más allá de la admiración profesional. Una directora de fotografía del estudio lo consignó en sus memorias con la economía de quien ha visto demasiado. Una tarde salió del camerino de la Félix con la corbata torcida y la expresión de un hombre que acaba de tomar una decisión que todavía no sabe cómo explicar. Gloria Marín lo esperaba en el set. El director Emilio Fernández, con su brutalidad característica, comentó a su asistente: «Hoy alguien va a llorar aquí, y no va a ser en ninguna escena del guión». Los años siguientes fueron una danza de coincidencias en eventos y premieres donde la tensión entre las dos mujeres era tan palpable que los cronistas la documentaban sin entender completamente su origen. Uno de ellos escribió en 1951 que entre Gloria Marín y María Félix existía una frialdad que el tiempo no parecía dispuesto a derretir y que nadie en el medio había podido explicar satisfactoriamente su causa. Él sabía perfectamente cuál era. Pero había cosas que incluso los periodistas más audaces del cine de oro preferían no escribir. María Félix aparece por segunda vez en esta lista, y ese detalle en sí mismo dice algo sobre el tipo de hombre que fue Agustín Lara. Conquistar a la doña era ya un logro que desafiaba toda lógica. Mantener simultáneamente una relación profunda con Toña la Negra, la cantante veracruzana de voz incomparable que había construido su carrera interpretando sus propias canciones, mientras María Félix creía ser su gran amor exclusivo, eso requería una habilidad para el engaño que rozaba lo artístico.
Toña la Negra y la Félix eran mujeres de mundos completamente distintos. Toña venía del pueblo, de la música popular, de una tradición afromexicana que le daba a su voz una profundidad que ninguna academia hubiera podido producir. María Félix era el símbolo mismo del poder y la sofisticación. No se movían en los mismos círculos ni frecuentaban los mismos espacios. Agustín Lara había construido, con una precisión que en retrospectiva resulta casi admirable en su cinismo, dos vidas paralelas que nunca debían tocarse. Pero en el México artístico de los años 40, donde todos se conocían y los secretos viajaban más rápido que los rumores, las dos mujeres supieron, no con la certeza de los documentos, sino con esa certeza que no necesita pruebas porque reconoce los patrones. Toña la Negra siguió cantando sus canciones. María Félix se marchó con una velocidad que dejó a Lara sin palabras, lo cual para un hombre que había construido su vida entera sobre el lenguaje, fue probablemente el castigo más exacto que podía recibir. Lo que nunca se supo públicamente, lo que circuló solo en las conversaciones más íntimas del medio, es si las dos mujeres se encontraron alguna vez a solas. Hay quienes aseguran que en los ojos de Toña, cuando interpretaba ciertas canciones en los últimos años de su vida, había algo que parecía un ajuste de cuentas muy privado con una historia que nunca tuvo cierre. Hay una crueldad particular en ser amada por un hombre que nunca dejó de desear a otra. Columba Domínguez fue la mujer que Emilio Fernández tenía en su vida. Dolores del Río fue la mujer que Fernández quería, con una obsesión que no tenía nombre oficial, pero que llenaba cada habitación donde él estaba presente. Columba actuó para Fernández en algunas de las películas más hermosas del cine mexicano. Su rostro aparece en encuadres que hoy son reconocidos internacionalmente como obras de arte. Y mientras rodaba esas escenas de amor y sacrificio frente a su cámara, sabía que los ojos y los pensamientos de ese hombre apuntaban en otra dirección. Lo más perturbador de esta historia no es el deseo en sí mismo, sino lo que ocurría cuando Dolores del Río aparecía en el mismo espacio que Columba. Dolores no era la rival en el sentido convencional. No había correspondido la obsesión de Fernández de la manera que él esperaba. Pero su sola presencia era suficiente para que Columba sintiera aquello que no podía nombrar. Que en la vida del hombre con quien compartía su cotidianidad, ella siempre ocuparía el lugar de quien llegó después de que el otro ya estaba tomado. Las personas que las conocieron a ambas describen encuentros en eventos sociales que duraban exactamente lo que dura un saludo protocolar entre dos profesionales. Frialdad absoluta de parte de Columba, incomodidad apenas disimulada de parte de Dolores, y entre las dos, invisible pero presente en cada segundo, la sombra de un hombre que nunca tuvo que estar físicamente en la habitación para llenarla completamente. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más sofisticados que produjo el cine de oro mexicano. Su voz, su porte, esa manera de mirar que hacía creer a cada mujer que era la única persona en la habitación, eran herramientas que utilizaba con una precisión que iba mucho más allá de la pantalla. Miroslava Stern había llegado a México huyendo de Europa, de una guerra que había destruido el mundo que conocía. Construyó aquí una carrera, una identidad nueva, una vida que intentaba ser suficiente para alguien que había perdido tanto. Amó a Arturo de Córdoba con la intensidad de quien ama también un país entero que la adoptó. Rosita Quintana tenía exactamente lo que Miroslava no tenía: raíces, familia, el idioma desde la cuna, la red invisible que el medio artístico mexicano tendía solo a quienes habían nacido dentro de él. Arturo de Córdoba había construido con ellas dos versiones de sí mismo que nunca debían encontrarse. Lo que hace que la historia de Miroslava sea particularmente desgarradora es la dimensión del aislamiento. Era una mujer sola en un país que no era el suyo, amando en un idioma que no era completamente suyo, tratando de descifrar reglas no escritas que nunca había tenido oportunidad de aprender del todo. Quienes las conocieron a ambas hablan de una corriente de reconocimiento mutuo entre Miroslava y Rosita que ninguna podía nombrar sin destruir lo que cada una intentaba construir. Un encuentro en un set. Una mirada que duró demasiado para ser casual. El nombre de un restaurante que las dos conocían por razones que ninguna había compartido con la otra. Miroslava Stern se quitó la vida en 1955. Rosita Quintana vivió décadas más. Hay personas del medio que aseguran que cuando el nombre de Miroslava salía en conversación, en los ojos de Rosita había algo que no era exactamente culpa, pero que tampoco era inocencia completa. Algo que se parecía a la conciencia de que el mundo hubiera podido ser diferente si cualquiera de las dos hubiera elegido hablar en el momento exacto en que todavía había tiempo. Hay historias en las que ambas mujeres ya saben que no son las únicas, y aún así el daño se produce con la misma eficiencia que si lo desconocieran todo.
Stephanie Salas crió sola a su hija durante años, mientras Luis Miguel construía su leyenda con la meticulosidad de quien sabe exactamente qué imagen quiere proyectar y qué elementos deben quedar fuera de ese cuadro. Una hija no reconocida públicamente, una madre ignorada, una historia que el Sol de México prefirió que no existiera. Araceli Arámbula amó a Luis Miguel con una entrega que produjo 2 hijos y una ruptura que ella describió, con palabras que el medio artístico no olvidó fácilmente, como el descubrimiento de que el hombre que conocía en privado era radicalmente distinto al que el mundo creía conocer. Lo que conecta a Stephanie y a Araceli no es solo el nombre del hombre, sino el patrón, la misma arquitectura de invisibilización, la misma maquinaria de silencio que operaba alrededor de Luis Miguel con una eficiencia que requería la complicidad de muchas personas. La misma sensación de descubrir que la historia que estabas viviendo tenía capas que nadie te había mostrado. Estas 2 mujeres no son enemigas ni lo fueron nunca, aunque la narrativa del espectáculo mexicano intentó durante años construir entre ellas la rivalidad que su público consumía con apetito. Son, en realidad, 2 mujeres que sobrevivieron al mismo hombre de maneras distintas y que eligieron cada una a su tiempo y a su manera contar su versión de lo que ocurrió. Araceli con una contundencia que sorprendió a un medio acostumbrado a que las mujeres absorbieran en silencio lo que no podían cambiar. Stephanie con la dignidad de quien construyó su historia con sus propias palabras, sin pedir permiso y sin esperar que nadie se la validara. En esa decisión de hablar hay algo que se parece a una promesa, la de que el silencio tiene fecha de vencimiento. Hay traiciones que no necesitan un momento dramático para ser devastadoras. Las más profundas se construyen lentamente, con pequeñas omisiones, con verdades a medias, con la arquitectura paciente de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y ha calculado cuánto tiempo puede sostenerlo. Victoria Rufo fue durante años una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Tuvo un hijo con Eugenio Derbez en circunstancias que el tiempo y las declaraciones públicas de ambos fueron revelando con una nitidez incómoda. Ella creyó estar en una relación que era lo que parecía ser. Él estaba construyendo simultáneamente otra historia que Victoria no conocía en su dimensión real. Alessandra Rosaldo llegó a la vida pública de Derbez en un momento en que Victoria todavía estaba procesando lo que había ocurrido. Lo que hace que esta historia sea particularmente difícil de mirar es la dimensión del engaño original. Victoria Rufo ha dicho públicamente en entrevistas que el tiempo fue haciendo más precisas en su dolor, que hubo una ceremonia que ella creyó real y que él sabía que no lo era, que hay una firma, o la ausencia de una firma, que cambia completamente el significado de años de su vida. Alessandra Rosaldo se convirtió en la esposa reconocida, en la presencia oficial, en la mujer que aparece en las fotos junto al hombre que Victoria construyó junto a su hijo a través de una pantalla de televisión durante años. Las 2 mujeres han coincidido en los espacios inevitables que el espectáculo mexicano crea para sus figuras, con la profesionalidad que se aprende o se sobrevive, y con el peso invisible de una historia que ningún sketch, ninguna entrevista, ningún especial de Eugenio Derbez ha podido realmente cerrar. Porque algunas cuentas no se saldan con el humor. Hay historias que no necesitan especulación porque los hechos son suficientemente brutales sin ningún adorno. Geraldine Bazán y Gabriel Soto construyeron durante años una imagen de familia que el medio artístico mexicano convirtió en referencia. Las fotos, las entrevistas conjuntas, las declaraciones sobre el amor y la estabilidad. Irina Baeva llegó a esa historia desde el mismo lugar desde el que llegan muchas de las historias de esta lista. Desde el set, desde la intimidad inevitable que el trabajo intenso en televisión produce entre 2 personas que pasan más horas juntas que con cualquier otra persona en sus vidas. Lo que ocurrió cuando la situación salió a la luz no fue una sorpresa para nadie que hubiera estado mirando con atención. Fue simplemente la confirmación pública de algo que el medio artístico ya conocía en privado. Geraldine Bazán procesó la ruptura con una dignidad que el medio mexicano observó con la misma atención morbosa con que observa todo lo que duele en las personas públicas. Habló cuando eligió hablar. Calló cuando eligió callar y construyó hacia adelante con la determinación de quien ha decidido que su historia no quedará definida por lo que otro hizo. Irina Baeva se convirtió en la novia oficial, en la prometida, en la figura que apareció en los espacios que antes ocupaba Geraldine, con la incomodidad inevitable de quien sabe que cada aparición pública será medida contra una ausencia que el público no ha terminado de procesar. Las 2 mujeres han coincidido en eventos del medio artístico con la indiferencia calculada que exige la profesión. Y en esas coincidencias, observadas con la atención que el público le presta a los momentos que prometen drama, lo que ocurrió fue lo que siempre ocurre cuando 2 mujeres inteligentes deciden no darle al espectáculo lo que el espectáculo está esperando, absolutamente nada visible. Una cortesía fría, el saludo mínimo, la profesionalidad como armadura.
y debajo, invisible para las cámaras, la conciencia compartida de que las dos habían sido colocadas por el mismo hombre en una situación que ninguna había construido sola. Esta es la historia más reciente de la lista, y por eso mismo la más difícil de ver con la distancia que las historias necesitan para mostrar su verdadera forma. Belinda y Cristian Nodal vivieron públicamente lo que parecía ser una historia de amor, de esas que el espectáculo mexicano produce de vez en cuando, intensa, visible, construida con la misma energía con que se construyen las canciones que quieren durar. El compromiso, las declaraciones, la certeza performativa de las parejas que necesitan que el mundo sea testigo de lo que sienten. Y luego el final, abrupto, doloroso, con los bordes irregulares de las rupturas que no cierran bien. Ángela Aguilar llegó a la historia de Nodal con una velocidad que el medio artístico describió con eufemismos, pero debajo de los eufemismos, visible para cualquiera que quisiera mirar, estaba la pregunta que nadie quería formular directamente. ¿Cuándo empezó exactamente esta historia nueva y cuándo terminó la anterior? Belinda eligió el silencio primero, un silencio que el público leyó de maneras distintas según lo que necesitaba creer. Ángela Aguilar eligió hablar, y lo que dijo en una entrevista que recorrió el medio artístico con la velocidad de las cosas que encienden conversaciones ya esperando ser encendidas, generó más preguntas de las que respondió. Porque cuando una mujer joven dice públicamente que sabe que su historia tiene un costo y que está dispuesta a pagarlo, lo que en realidad está diciendo es que alguien más ya está pagando ese costo también. Belinda y Ángela Aguilar son mujeres de generaciones distintas, de tradiciones musicales distintas, de presencias públicas construidas sobre registros completamente diferentes. No tienen razón para ser enemigas. El espectáculo mexicano, que necesita la rivalidad para funcionar, hizo lo que siempre ha hecho desde el cine de oro. Ignoró esas razones completamente y les asignó los papeles que su maquinaria necesitaba. Esta es la historia que más duele de toda la lista. No porque sea la más escandalosa ni la que tenga mayor carga dramática, sino porque tiene la mayor carga humana. Gabriela Spanik fue durante los años 90 una de las presencias más intensas que la televisión mexicana había producido. Una actriz que traía a la pantalla algo que los directores difícilmente podían pedir, pero que reconocían de inmediato cuando lo veían: la capacidad de hacer que el dolor se sintiera real aunque la historia fuera completamente inventada. Nailea Norvind era todo lo contrario en términos de registro y presencia. Intelectual, comprometida, construida sobre lenguajes que iban mucho más allá del entretenimiento convencional. Lo que las conectó fue Eduardo Yáñez, un hombre que tenía la habilidad documentada en las conversaciones del medio artístico de presentarse ante cada mujer como exactamente lo que esa mujer necesitaba que él fuera. Con Gabriela, la intensidad; con Nailea, la profundidad. Dos versiones del mismo hombre, dos historias construidas sobre la misma base de promesas que viajaban en distintas direcciones al mismo tiempo. Gabriela Spanik y Nailea Norvind no frecuentaban los mismos espacios ni compartían círculos. Eduardo Yáñez había construido esa separación con una precisión que solo se logra cuando se ha practicado suficiente tiempo. Y sin embargo, en el México artístico donde todos se conocen y los secretos viajan más rápido que las verdades, las dos supieron. No al mismo tiempo, no de la misma manera, no con la misma información, pero supieron. Gabriela habló de muchas cosas a lo largo de los años con la valentía y la vulnerabilidad que la caracterizan, con esa disposición a mostrar las heridas que el espectáculo mexicano recibe a veces con gratitud y a veces con crueldad. Nailea eligió construir hacia adelante con el silencio de quien ha decidido que su historia le pertenece únicamente a ella. Las dos necesitaban una conversación que nunca tuvieron, aquella en la que ninguna era la villana, aquella en la que las dos eran simplemente dos mujeres a las que el mismo hombre había fallado de maneras distintas, pero con la misma eficiencia. 10 historias, 20 mujeres, un patrón que atraviesa 80 años de espectáculo mexicano sin que nadie lo haya nombrado con suficiente claridad. Desde los estudios donde María Félix y Gloria Marín se cruzaban con la tensión de quienes saben todo sin poder decir nada, hasta los sets contemporáneos donde la dinámica no ha cambiado tanto como quisiéramos creer. Lo que estas historias tienen en común no es el hombre, es el silencio que se les pidió a ellas. El sistema que las convirtió en rivales cuando tenían todas las razones del mundo para ser aliadas. La maquinaria que siempre necesitó una villana y nunca supo qué hacer con la verdad de que las dos mujeres simplemente habían sido colocadas en una situación que ninguna había pedido. Si esta historia te hizo pensar, si reconociste en alguno de estos patrones algo que va más allá del chisme y que habla de cómo funciona el poder en el espectáculo mexicano, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete ahora a Historias y Biografías del Cine, activa la campanita para no perderte ningún video y déjanos en los comentarios el nombre de la actriz cuya historia te impactó más. Hay más historias esperando ser contadas, y el silencio, como ya viste, siempre tiene fecha de vencimiento.